Les damos la bienvenida a 2017. Este es nuestro tercer programa y tenemos hoy 3 invitados muy importantes con los que vamos a hablar de todo. Está con nosotros el presidente del Consejo de Ministros. Hay una larga lista de preguntas que le vamos a formular. También está el congresista Jorge del Castillo más adelante para hablar de este interesantísimo proyecto que ha sido aprobado hoy para que las pruebas de ADN en los casos de paternidad puedan ser gratuitos. ¿Qué implicancias tiene? ¿Cómo va a funcionar? ¿De dónde saldrán los fondos para cubrir los costos de estos exámenes? De eso y más hablaremos con Jorge del Castillo. Y finalmente, no podemos cerrar los ojos y no ver lo que está sucediendo en el BRAEM. Los peruanos no podemos perder de vista el tema de Sendero Luminoso y la violencia subversiva, hoy aliada con el narcotráfico. Ayer ha muerto uno de los nuestros, en lo que va del año son más muertes, son 8 muertes, y el general Octavio Salazar estará aquí también para comentar lo sucedido y ver cómo marcha esta lucha contra subversiva. Pero bueno, ayer se presentó el expresidente Alan García a la Fiscalía a rendir su manifestación por el tema del caso Odebrecht. Hoy el turno fue para su ex ministro de Transportes, Enrique Cornejo, quien ha defendido la claridad y la transparencia de la línea 1 del metro, de este proyecto, y ha señalado también estar al margen de cualquier tipo de cobro de coima. Recordemos que hay varios funcionarios que trabajaron para Enrique Cornejo que en este momento están bajo prisión preventiva precisamente por este tema. Esto es lo que dijo Enrique Cornejo respecto a su participación y al testimonio que ofreció la Fiscalía el día de hoy. Yo soy el único ministro que puede mostrar que durante la construcción de una obra, la Contraloría estaba al costado haciendo su tarea de investigación. Tengo 3 documentos de veeduría de la Contraloría y todas las observaciones que se hacían en el campo se resolvían como una manera transparente de hacer las cosas. Si todo era tan claro y transparente, ¿por qué Odebrecht tenía que pagar coimas? Esa es una muy buena pregunta que lamentablemente no la puedo responder yo porque yo no estoy involucrado en esas irregularidades. Las denuncias penales y las responsabilidades penales son responsabilidades individuales y las personas involucradas tendrán que responder. Sí, en efecto, son responsabilidades individuales, pero Enrique Cornejo era ministro de Transportes en ese momento. Alguna responsabilidad debiera haber sobre la elección de los funcionarios que se contrata o que se toma para desarrollar determinados proyectos. En fin, no fue lo único que dijo. Él comparó incluso la línea 1, el proyecto, la concesión, con lo que se ha hecho con la línea 2 y señaló que incluso si se hubiera hecho como él hizo lo de la línea 1, los resultados serían mucho mejores y ya estaría operativa esa línea 2. Esta es una obra que se hizo con un sistema que se llama concurso oferta precios unitarios. Quiere decir que se determinan primero los precios unitarios, luego se ven los metros construidos, luego se multiplican los metros construidos por los precios y sale el valor. Lo que se construye se paga, lo que no se construye no se paga. Mire usted, la línea 2, que debería ya estar funcionando, está al 15% de su tarea y deseo que pronto avance más rápido. ¿Y por qué está atrasada? Entre otras cosas, porque el modelo que se utilizó para la línea 2 es el modelo de la suma alzada, diferente al de la línea 1. Si hubiera usado el gobierno del señor Humala en la línea 2 el modelo que usamos en la línea 1, ya tendríamos las 2 funcionando. Muy bien, pero no todo fue negativo y crítica. Enrique Cornejo también dijo que podríamos aprovechar esta crisis marcada por la corrupción de Odebrecht para hacer un punto y aparte en la lucha contra la corrupción. Esta es una excelente oportunidad, dada la desgracia de tener la corrupción que nos lleva a estos lamentables hechos, para hacer un antes y un después en la lucha contra la corrupción. Y yo, aprovechando esta circunstancia y por mi propia experiencia, que obviamente no quiero que se repita en el sentido de tener funcionarios que luego terminan tomando acciones como estas, yo quiero que es un momento importante para plantear medidas mucho más drásticas con respecto a la lucha contra la corrupción. Primero, yo creo que es hora de que a la declaración jurada obligatoria que los funcionarios públicos tenemos que en el momento de ingresar y salir plantear, debería acompañarse el polígrafo para hacer que las declaraciones juradas sean convalidadas y que esto permita tener una mayor probidad en esos documentos.
Aquí el presidente del Consejo de Ministros, que ya nos acompaña en la mesa, me dice que, claro, precisa, es un viceministro de Enrique Cornejo, uno de los implicados directamente con este cobro de coimas o sobornos por parte de la empresa Odebrecht. Y bueno, Jorge del Castillo anunció hoy en Palacio de Gobierno este proyecto de ley que va a favorecer a muchísimas mujeres porque va a permitir que puedan acceder a pruebas de ADN gratuitas. Escuchemos un adelanto porque luego vamos a conversar con Jorge del Castillo aquí en 2017. La prueba de ADN tiene que ser gratuita para la mujer peruana. Segundo lugar, para hacer su demanda no necesitan un abogado. Se llena un formulario y ya está hecha la demanda. Es un plazo de 10 días y en una sola audiencia, si el hombre no se presenta, se declara la paternidad. Como quien quiere echar por tierra los rumores sobre algún problema de salud, uno de los más emocionados con esta ley fue el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien se refirió en estos términos a Jorge del Castillo. Y don Jorge del Castillo, aquí has traído el sol. El sol es la transparencia, la iluminación, la claridad. Por eso a mí me parece que el Congreso, con el liderazgo de los proponentes de esta medida, ha hecho un gran trabajo que ahora tenemos que implementar. Los picaflores ya no tienen a dónde esconderse. Y no voy a hablar de picaflores que fueron inquilinos de esta casa de gobierno. Ajá, pero de repente el presidente del Consejo de Ministros sí puede hablar de los picaflores, ¿no es cierto? Le damos la bienvenida a Fernando Zavala. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Mávila, y éxitos en este programa. ¿Fue una respuesta a las críticas de Alan García, el comentario sobre los picaflores? No creo, digamos, el presidente está más allá de esas críticas que a veces le hacen. Creo que es una ley importante, la que hemos publicado el día de hoy, que justamente va a ayudar, digamos, a ese reconocimiento justo que deben tener algunos niños, digamos, en este proceso. Así que creo que es una ley importante y la hemos publicado, sale mañana publicada, así que creo que va a ser un aporte importante. Tanto usted como la vicepresidenta Mercedes Arauz han descartado estos rumores que circulan a través de las redes sobre los temas de salud del presidente Kuczynski. La pregunta es, ¿de dónde cree que están saliendo? Mira, la verdad que no sabemos, de tanto en tanto salen estos rumores de gente que quiere afectar al presidente. Primero le dicen que se pierde vacaciones, el presidente no tiene pensado salir de vacaciones. Le preguntaron el mismo 28, donde estábamos camino al Congreso, sobre el tema de vacaciones, dijo que no, seguimos trabajando. Después sale el rumor de que está enfermo. Después estuvo en una clínica, así que realmente es gente que lo quiere afectar. El presidente está muy bien, hace deporte más que yo al menos, y la verdad lo hemos visto todos la semana pasada en un discurso de la Nación, lo hemos visto ir y venir, así que hay que tener mucho cuidado con esos rumores falsos que a veces salen en las redes sociales que quieren afectar la figura del presidente. Sí, pero también hay que tener cuidado con, de dónde salen y saber de dónde salen, me parece importante. Ahora, por ahí dicen que era un problema del hígado, que se había hecho un chequeo, ¿hay alguna información? No, lo dije, ¿no? Y él también creo que lo ha mencionado, él tuvo un roce con un elemento metálico, entonces se fue a chequear a la clínica San Felipe, le dijeron mejor una inyección contra el tétano, se la puso y eso fue, y después le ponen fotos saliendo de... Es como cualquier ciudadano, va a una clínica, se atiende, pero está muy bien de salud. Perfecto. Ya tenemos procurador ad hoc para el caso Lavallato. Sí, el día de hoy la ministra Perestello, como es su función, ella es la ministra de Justicia y además es la presidenta de la comisión que ve estos temas para nombrar a los procuradores, vino con una propuesta, revisamos el currículum y cumple con las características de la persona que quisiéramos tener ahí. Va a ser el procurador
que ve justamente los temas de Odebrecht, el señor Jorge Rodríguez. Claro, Jorge Miguel Ramírez, que reemplaza a Catherine Ampuero. Ustedes saben, hubo todo este problema con las procuradoras. Salió Catherine Ampuero, ella dijo que había una interferencia, que parecía que no la dejaban investigar al presidente de la República. En fin, no fue la mejor salida, pero ¿qué es lo que le atrajo de Jorge Ramírez? Bueno, es una propuesta de la ministra de Justicia, pero lo que yo vi, digamos, uno, ha tenido experiencia en el Estado, es decir, ha trabajado en diferentes instituciones. Dos, ya está trabajando en una de las procuradurías, que es la de corrupción, la que es más amplia, digamos. Entonces ya tiene cierta experiencia en este caso. Revisamos, bueno, la ministra revisó, digamos, antecedentes, ya sea con jefes directos o en instituciones, y la verdad que tiene un currículum bastante bueno. Soy una persona con experiencia, se ve además con capacidad moral y también personalmente parece una persona que es adecuada para el puesto, así que estamos seguros que va a cumplir un rol importante en una procuraduría tan importante para estos casos justamente de investigación del caso Lavajato, del caso Odebrecht. Así es, la administración de justicia en el país es algo que tiene que cambiar, los procesos son eternos, en fin, todos los peruanos sabemos de estas carencias y uno de los anuncios más importantes que hizo el presidente es este proyecto que tiene que ver con la manera en que se escoge o se elige a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, muchas voces han criticado este proyecto. Por ejemplo, Enrique Bernales, que no es una persona activa políticamente, ha señalado que el hecho de que participe el Ejecutivo y el Legislativo podría no solo politizar, sino prestarse a una serie de manipulaciones o tentaciones de gente que perseguiría a los congresistas. Él, como senador, recuerda una experiencia similar y dice que no es lo más conveniente. Mira, Mávila, lo que ha hecho el presidente no es un tema de querer tener una influencia sobre la decisión de los jueces. Lo que ha hecho el presidente es poner a debate un tema que todos pensamos, que es hoy no estamos contentos, no estamos satisfechos de quiénes eligen a los jueces y la forma que se elige a los jueces. Y lo venimos conversando hace mucho tiempo y nadie pone a debate justamente estos temas. Lo que ha hecho el presidente es decir, oye, basta, pongamos un proyecto a discusión. Si se cree que el Ejecutivo quiere tener injerencia, quiten al Ejecutivo, pero discutamos el tema y veamos una forma diferente de elegir jueces y realmente tengamos a los mejores, tengamos un sistema transparente, todos debemos saber cómo se eligen a los jueces y tener un sistema, digamos, de supervisión que permita, digamos, tener a los mejores. Entonces lo que ha hecho el presidente es poner el tema en debate. Pero puede no ser esta fórmula, de qué manera necesariamente puede ser se va a otra hacer. fórmula, se tiene que debatir y tenemos que cambiarlo, porque hoy no está funcionando. Ahora, ese es uno de los temas que planteó el presidente en su discurso. Él se centró en 5 propuestas, 2 que tienen que ver con luchar contra la informalidad, 2 que tienen que ver con reactivación y este tema de justicia. 2 que tienen que ver con la informalidad también. Son esos temas que nadie quiere tocar, pero que el presidente dice, oye, nos corresponde plantearlos. Uno es el tema del tránsito. Tenemos a veces a municipios distritales que ven un tema, provincial otro, el gobierno nacional otro, etcétera, y nadie se hace responsable. Acá estamos enviando una propuesta para crear una autoridad para que realmente vea todos los temas, desde lo que es la estrategia, lo que es la fiscalización, reglamentación, etcétera. Entonces, poner en debate cómo podemos terminar con esta informalidad en el transporte. Es decir, poner los temas en agenda. Lo que voy es a que los proyectos planteados por el presidente, que le entregó al presidente del Legislativo en ese momento, son preocupaciones sobre temas fundamentales, pero no son proyectos definitivos. No es decir, no es que necesariamente se van a aprobar como están. Y volviendo al tema del Consejo Nacional de la Magistratura, si me permite, se habló o se ha mencionado también que la posibilidad de integrar a los colegios de abogados, por ejemplo, y a las facultades de Derecho, ¿no?, a quienes serían las partes más interesadas en un ejercicio adecuado. Digamos, se puede discutir, ¿no? Pero sí tiene que quedar claramente identificado quién y cómo se está eligiendo a los representantes que van a ser finalmente los que elijan a los jueces. No. Entonces, es un regalo para el fujimorismo, ¿no? No, definitivamente no. Porque con la mayoría parlamentaria, si el Parlamento tiene, digamos, no, para nada. Sí se discutió, digamos, en esta reunión. El presidente, si tú revisas lo que fue la campaña, es uno de los temas principales. Lo ha tratado de llevar adelante varios meses. Sin embargo, siempre, digamos, no llegamos a una fórmula que le gustara a todos, no encontramos el consenso y dijo, bueno, vamos a plantear y de ahí que se genere el debate. Ese es un tema.
otro es el que hemos conversado en la autoridad. El del transporte. El otro tiene que ver con Sunafil. Es otro de los temas donde nadie asume responsabilidad. Tiene que ver también con descentralización. Parte de la función de Sunafil la tiene el Ministerio de Trabajo y parte la tienen los gobiernos regionales. Lo que estamos diciendo es, oye, la Sunafil va a ser la encargada y vamos a fortalecer ese rol. Pues no podemos tener empresas informales. Lo que nos ha pasado en las Malvinas es realmente terrible. Tenemos que ponerle mucho énfasis, muchos recursos y la mejor gente a que nos ayuden a formalizar ese tipo de empresas. Hablando de formalización, sí. Ustedes propusieron una serie de ventajas en el tema de la recaudación sí. tributaria, ¿no? Algunas leyes para que no resultara tan complicado para muchos pagar impuestos mientras los pagaran, ¿no? La ley MIPE, por ejemplo, pero la recaudación ha sufrido una mella importante. ¿No se arrepienten de haber propuesto eso? Por lo pronto la promesa del IGB ya quedó de lado. La promesa del IGB quedó de lado. Ahora, ¿no? La promesa del IGB quedó de lado porque lo que encontramos en términos de recaudación era una recaudación que iba cayendo. Entonces no podíamos darnos la posibilidad de reducir el impuesto general a las ventas y justamente ahora lo que estamos haciendo es tomar medidas para aumentar esa recaudación. Si tenemos más recaudación y más formalización y menos evasión, vamos a tener más recursos para poder cerrar brechas de infraestructura que son tan importantes. En el caso específico de la ley para ayudar en este proceso de crear cadenas de valor con los pymes, no estaba pensado en que sea una ley que recaude, estaba pensada en una ley que promueva que realmente nuevas empresas o microempresas o empresas que están en la informalidad pasen a la formalidad. Y en lo que va del tiempo de la aplicación. Vamos bastante bien, hemos visto, la última cifra que vi es por encima de 50.000 nuevas empresas que están entrando al sistema, además algunas que estaban en el régimen general que se han pasado a este nuevo régimen. Creemos que es el camino correcto y creemos que esto en el mediano plazo nos va a dar formalización en algunos casos y también mayor recaudación. Pero no era una medida pensada en recaudación, sino en ayudar en crear cadena de valor dentro de lo que es recaudación de impuestos. ¿Y por qué son importantes los impuestos? Para que nuestros televidentes sepan, porque los impuestos van a financiar luego el presupuesto de la nación, de ahí salen los ingresos del Estado. Tenemos dos huelgas, médicos y profesores. Si bien es cierto, la ministra de Salud hoy, luego del Consejo de Ministros, ha dicho que está prácticamente resuelto el tema de los médicos. Nosotros ayer estuvimos con el presidente de la Federación de Médicos del Perú y él dice claramente que no se ha precisado el monto del incremento, que con una llamada telefónica de la ministra bastaba. Nosotros la invitamos hoy, la ministra, bueno, sigue ocupada, no ha podido atendernos, pero ¿se va a poder precisar eso para poder levantar esta huelga que ha cobrado? Bueno, no exactamente la vida de este niño ha sido consecuencia directa de la huelga, pero sí de un conflicto sucedido en un hospital. Es lamentable lo que ha pasado sí. en Yurimaguas, también ha pasado en Chiclayo un caso similar donde no se atendió por la huelga médica. Ahora, tenemos que entender, digamos, a nivel nacional debe haber más o menos un 5% de personal médico que está acatando la huelga. Esto ya no es una huelga que se inicia en este gobierno, es una huelga que ya estaba abierta, digamos, desde antes. Para que tengas una idea, han planteado 46 temas de discusión. La ministra ha sido muy diligente en conversar, ir tema por tema, etcétera. Lo que tampoco se puede, Mávila, es hacer una huelga y decir yo quiero ganar tanto. Tenemos que entender, como tú lo has dicho, que los recursos tributarios no están de la mejor forma. Tenemos gastos ya comprometidos, entonces tenemos que ser muy prudentes en cómo vamos avanzando. Nos encantaría poder decirle a muchos sectores, hay recursos, vamos a poder pagar mejor. Eso tiene que ser de forma paulatina porque no tenemos los recursos para avanzar más rápido como seguramente quisiéramos. Entonces la ministra ha sido muy diligente, ha trabajado muy de la mano del Colegio Médico, ha avanzado en muchos temas. Te diría que más del 95% de los temas están cerrados, sin embargo no vemos voluntad de la otra parte para decir, bueno, trabajemos juntos en el futuro. Nos hablan de montos, además quieren montos de aquí hasta el 2021. ¿Pero se les puede precisar esos montos o es imposible incluso precisarlos? Es muy difícil, Mávila.
el sector salud, digamos, tiene ciertas remuneraciones. Además, no solo son los médicos, sino también enfermeras, obstetras. Tenemos la mejor voluntad, pero tampoco podemos llegar a un extremo de tener una paralización y con eso, obviamente, impactar el presupuesto. Tenemos que hacerlo poco a poco y conversando. Lo que no podemos también es tener paralizaciones y con eso que ejerzan presión al presupuesto de la República. Me queda muy poco tiempo. Le pregunto por este rumor que dice que Martín Vizcarra, vicepresidente de la República, sería embajador en Canadá. ¿Es cierto o falso? Bueno, es un tema que también lo he escuchado. Martín Vizcarra sigue siendo, digamos, vicepresidente, está en funciones, está hoy día con muchas reuniones justamente con él. Nos apoya muchísimo ahora que tiene un poco más de tiempo libre, ya que no tiene ¿Pero va a ser embajador? Eso se verá, la verdad, no es un tema definitivo. Seguramente se evaluará y lo discutirá con el presidente si es que es... No, si me dice, si no me lo está descartando, entonces es que es cierto el rumor. Digamos, yo no veo el tema de Cancillería directamente, es un tema que tendrá que ver... Pero es el vicepresidente y usted es el jefe del Consejo de Ministros, dos piezas fundamentales en el Ejecutivo. Sí. Si el presidente se enferma, tendría que trabajar directamente con Martín Vizcarra. A ver, primero el presidente está muy bien de salud. Dos, Martín Vizcarra tiene no solo un rol de reemplazar al presidente, sino también un rol de ayudar a diferentes sectores y además conoce mucho el Perú, así que nos está ayudando mucho en este proceso de trabajar mejor con las regiones. Y también está la segunda vicepresidenta, que es Meche Arauz. ¿Y Susana de la Puente? Susana de la Puente ha sido nombrada ahora a la embajada en Reino Unido. ¿Fue la mejor elección? ¿Cree que es la mejor elección para ese puesto? A ver, es normal en los gobiernos que hay un porcentaje de embajador. ¿Cuál es ese porcentaje, perdón? No me acuerdo si es 10 o 20%, pero digamos, está establecido. Nosotros tenemos uno de los porcentajes menores, porque sí hemos privilegiado mucho a los embajadores de carrera. Se decidió por Susana de la Puente. Es una banquera con experiencia internacional. En estas épocas donde existe el Brexit, amiga del presidente de la República también. Ha sido ella parte de la campaña, acuérdate. De las dos campañas. Parte importante de la campaña. Y en algún momento el presidente, cuando era ministro de Economía, se ofreció para ayudarle en este problema que había con el Banco Vice y el salvataje. Entonces esto se presta a una interpretación del lobby, esta palabra que va circulando y que pone un velo sobre la administración Kuczynski. Es muy parecido a lo que tú me comenzaste a decir, ¿de dónde salen los rumores? Este tema de lobbies también son rumores que se comienzan a crear sin fundamento. Acá no hay ninguna ayuda a Susana de la Puente con un tema del Banco Vice. Acá lo que hay es una persona que ha contribuido, como muchas otras, a la campaña. Es una persona que tiene experiencia profesional importante. ¿Es un premio a la embajada, entonces? Es una persona que puede contribuir a ser embajadora en el Reino Unido de forma importante, en un contexto donde el Reino Unido ya no es parte, digamos, de la Unión Europea. Seguramente se tiene que negociar un nuevo acuerdo comercial y también es vital hoy para el Perú promover más inversiones. Así que yo creo que va a cumplir un rol importante y lo va a hacer bien. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por atender a todas nuestras preguntas y suerte con lo que viene. También. Muy bien, nosotros vamos a ir de inmediato con Jorge del Castillo. El congresista está en comunicación con nosotros en vivo porque el día de hoy lo hemos visto ahí en Palacio de Gobierno anunciando esta ley que además ha celebrado el Legislativo, el Ejecutivo e incluso el Poder Judicial. Esta prueba de ADN que sería gratuita en los casos de reclamos o demandas por paternidad para las mujeres que así lo soliciten. Congresista, gracias por atendernos. Encantado, Mávila. Realmente, como bien lo ha usted señalado, esta tarde ha sido una conjunción de esfuerzos del Congreso de la República, que aprobó la ley, del Ejecutivo, que la promulga, y del Poder Judicial, que la debe aplicar. Pero a la vez fue una presencia multipartidaria, que es otra cosa muy importante, y quizás lo más importante de todo, que fue una presencia masiva de mujeres del pueblo, de los clubes de madres, de los comedores populares, de los barrios de Lima. En fin, yo creo que eso ha sido muy importante y este es un paso, yo diría, quizás la primera ley de profunda justicia social que se promulga en el presente gobierno, y qué bueno que lo hemos hecho en el patio del Palacio con el respaldo del señor presidente. Ajá. ¿Cómo funciona esta ley? Es decir, una mujer, pongámonos en la situación, en el ejemplo concreto de una mujer que va a demandar a alguien por paternidad. ¿Cuál es el procedimiento? Mira, una primera cosa que queremos hacer es con los colegios de abogados,
con las demunas, el Ministerio de Justicia muy importante y otros sectores, preparar, digamos, un formato de demanda. No requiere abogado. Entonces, si le ponemos los consultorios gratuitos del Colegio de Abogados, otros consultorios gratuitos privados y las entidades públicas, de ahí salen las demandas que se presentan a los juzgados. El juzgado citará a la persona demandada, se puede allanar y terminó el tema ahí. Si se opone, él tiene que pagar el ADN. Si no lo paga, pese al plazo que se le dé, se reconoce la paternidad automáticamente. Antes había un procedimiento que parecía parecido, pero sí, ¿en dónde se trababa? En que el hombre decía, como yo no tengo plata, pido un auxilio judicial. Ese auxilio judicial nunca se producía, manejaban al cansancio a la señora, que terminaba tirando los papeles al suelo y se olvidaba del tema. Y los niños sin identidad. Entonces, si nosotros queremos apoyar a la primera infancia en su nutrición, en su educación, ese paso tiene un cimiento, que es su identidad. Entonces, esto fue lo que inspiró a la célula parlamentaria aprista para presentar este proyecto, que fue aprobado unánimemente y que cuenta ahora con respaldo de los 3 poderes del Estado, de respaldo multipartidario y gran respaldo popular, y gracias a ustedes por la difusión de una norma de tanta trascendencia, que inclusive permite, por ejemplo, vamos a suponer que el padre de la criatura se murió o desapareció. Exacto. Se ¿Qué puede pasaría hacer ahí? la prueba de ADN con los parientes, los abuelos, los hermanos, otros hijos, ¿no? Entonces, eso no estaba previsto en la ley antes. Así es que si simplemente el tipo se escabullía y no pasaba nada. Ahora creo, como dijo el presidente, no tienen ya escapatoria los picaflores. Los picaflores, ¿esa no fue una indirecta, Alan García? No, porque los picaflores son los que tienen hijos y no los reconocen. Entonces fue una directa a Alejandro Toledo. Usted lo ha dicho. ¿Cuánto cuesta una Pero prueba en fin, de habría ADN? que preguntarle al presidente. 1.500 soles. No se arrepienta, congresista, ya me dijo, no se arrepienta. ¿Cuánto cuesta esa prueba de ADN? No, yo no me arrepiento de nada. ¿Cuánto cuesta esa prueba de ADN? 1.500 soles. 1.500 soles. ¿Y de dónde salen los fondos para financiar estas pruebas? Lo paga el responsable, o sea, el padre. No es que el Estado va a cubrir el costo. Lo pagaría el demandado, pero ojo, el demandado puede decir que él no es el papá. Bueno, entonces que lo pague y ese será el costo para probar que él no es la responsable de esa paternidad. No, pero el demandado podría Entonces, decir, fíjese, yo no soy el papá, no tengo por qué pagar nada, así de simple. ¿Qué pasa ahí? Tampoco ninguna mujer así nomás puede tener la disparatada idea de atribuirle paternidad a una persona que no lo es. Yo creo que ese es hay un de tema todo en la viña del Señor. Y la ley, pero fíjese, la ley prevé inclusive que si por no presentación, por decisión tácita, se le otorga la paternidad a quien no lo es y después demuestra que no lo es, él puede hacer una acción judicial para dejar sin efecto esa paternidad y lo va a ganar, porque aquí lo que manda es la prueba del ADN. Pero le puedo asegurar que la gran mayoría de los casos es niños que no son reconocidos, que la madre es padre a la vez, que se tiene que fajar los lomos para sostener a sus hijos y que hay algunas personas que no son tan insensibles que no le dan ni para comer a sus propios hijos. Pero la regla también no solamente no lo reconocen, sino... Sí, la regla también son los hombres que simplemente no quieren reconocer la paternidad de un niño y que incluso pues desaparecen del mapa, no dan la cara y dejan a la madre sola. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Se va a perseguir al demandado también? No, si no se presenta, declara la paternidad automáticamente. Pero eso no es un poco injusto. Si él bueno, pero que se presente, pues, así de simple. ¿Por qué va a ser injusto? Más injusto para el niño que no tiene que comer. Ese es el tema, ¿no? Pasando a otros temas. Ese es el punto. Sí, congresista, quería aprovechar este enlace para preguntarle por ciertas declaraciones que hiciera el expresidente Alan García el día de ayer. Él se refirió al partido aprista, dijo que ya su tiempo había terminado, que lo tenía que reconocer y
que dejaba un poco al partido en esta reestructuración. ¿Cuál es su sensación? Usted que ha reclamado o que ha, digamos, impugnado esta elección y que ha, al contrario, considerado que Alan García todavía debería permanecer en el partido y mantener el liderazgo. Bueno, el retiro de Alan García es voluntario y yo estoy de acuerdo con eso, no lo voy a contradecir. Y lo que más bien nosotros queremos es un APRA transparente. Salimos de la misa de homenaje de la Torre y el sacerdote nos dijo: nosotros queremos un APRA con valores, con respeto ante la comunidad, transparente, y eso es lo que nosotros queremos. Y acá estamos rodeados de hombres, mujeres, jóvenes, mayores, apristas que hemos salido de esa misa hace pocos minutos. Y creo que esa es nuestra idea, nuestra consigna. Nosotros queremos un partido unido, sólido, fuerte, pero transparente, limpio y no cuestionado. Eso es lo que queremos, nada menos. Pero no está contento con la elección. ¿No está contento usted con el último proceso? Fíjese, eso es un hecho público y notorio, pero yo le ruego que me dispense un comentario, porque siendo hoy el día del recuerdo de la Torre, no quiero hablar nada que pueda significar una discordia de orden interno que tiene su propio camino y que el jurado de elecciones en su momento resolverá, ¿no? ¿Superará el partido aprista peruano este retiro voluntario de Alan García? ¿Sobrevivirá él? Pero las cosas... ¿Pero por qué no? Oiga, el APRA ha sobrevivido ahí en la Torre porque nos dejó ideología, doctrina, sangre derramada, nos dejó una mística muy fuerte, una fraternidad. ¿Cómo no va a sobrevivir a Alan García o a cualquier otro compañero que asume el liderazgo del partido? En política nadie es indispensable. Pero Alan García no ha dejado precisamente ideología, ¿o usted cree que sí? No, la ideología era de ahí de la Torre. Esa es la que no ha cambiado. No, sí ha cambiado. Somos apristas. Bueno, ¿pero en qué ha cambiado? No, ha cambiado la posición de Aya de la Torre, definitivamente. El propio García lo reconoció y lo llamó como una evolución del pensamiento social democrático. Es que es así. Ajustándose a los nuevos tiempos. Sí. El valor que tenía el mercado no era el valor en la época de Aya de la Torre. A ver, el aprismo es eso. Y eso lo planteó Aya de la Torre desde el inicio. Y esa es la gran diferencia del APRA, que evoluciona con el paso del tiempo, al comunismo congelado, por ejemplo, que se queda ahí en la historia, ¿no? Entonces, evidentemente, si hay procesos de cambio en el mundo, la caída del muro de Berlín, la globalización, la revolución científica, tecnológica, etcétera, pues el APRA tiene que adaptarse a esos cambios. Hoy día, por ejemplo, antes tenía mucha fuerza los sindicatos, que hay que respaldarlos, etcétera, etcétera. Pero más son los trabajadores en la calle, los emergentes, los informales, que no tienen una representación. Entonces, un partido moderno tiene que plantear una identidad con esa gente, no tiene que afiliarlos ni carnetizarlos, tiene que representarlos de la mejor manera. Y ese es nuestro papel, nuestro deber. La juventud, en gran parte tan alejada de la política, tiene que saber que también allí hay gente que en el APRA que defiende sus derechos. El APRA fue el que le dio el voto a la juventud. El APRA fue el que le dio educación gratuita a la juventud. El APRA es el que le dio el voto a la mujer peruana. El APRA es el que creó los derechos laborales, empezando por las 8 horas y todos los demás derechos. Entonces, esta es una cosa que no se sabe. Solamente juzgan al partido por los acontecimientos colaterales, ¿no?, propios de un gobierno con idas y venidas. Pero creo que nuestro último gobierno reivindicó mucho de las cosas que nosotros planteamos. Y claro, mucha de la gente la ve bajo una óptica distinta, ¿no? Dicen, no, ¿cómo es posible que hayan hecho políticas así, en materia económica? Pero es que uno puede usar los mismos instrumentos de la política que son comunes denominadores. Por ejemplo, la estabilidad macroeconómica es una moneda corriente en el mundo. ¿Quién puede estar en contra de eso? La globalización es una realidad. Entonces, ante esos hechos, lo que nosotros tenemos que poner, por ejemplo, el rol regulador del Estado, la mejor redistribución de la riqueza, la generación de riqueza para el que no la tiene, para no quitarle al que la tiene, como nos enseñó ahí la Torre. Entonces, como usted ve, el pensamiento de Víctor Raúl, a diferencia de otros totalitarios, es un pensamiento que se ha ido actualizando. Así que a nadie debe llamar la atención del que el APRA
avance, se modernice, y creo que nos tenemos que modernizar todavía mucho más. ¿Cuál es la opinión de Jorge del Castillo? No pasa, sí. Sí, no, discúlpame que lo interrumpa, pero quería aprovechar el tiempo, porque usted dijo que este comunismo que se ha estancado y que se ha quedado en el tiempo anterior a la caída del muro de Berlín, ¿la izquierda peruana es parte de eso? Bueno, la izquierda peruana, en gran parte de ella, no se ha dado cuenta que el muro de Berlín se les ha caído encima, ¿no? Y no lo entienden, y parece que no lo entienden. Y acabo de escuchar a un congresista Manuel Dambert decir que es una epopeya esta brutalidad. Por eso le hacía la pregunta. Asesinando jóvenes. Entonces, realmente el APRA como partido democrático tiene un principio, uno de los 5 principios máximos del APRA es solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Esas son las enseñanzas, justamente esa es la doctrina de la Torre. Entonces, nosotros eso lo tenemos que llevar a la práctica. En el caso venezolano, tenemos que apoyar a los demócratas venezolanos. Estamos contra esa dictadura nefasta, criminal. Y mañana vamos a sustentar en el Pleno del Congreso una moción de condena a este fraude que han hecho. Los fraudes son fraudes en toda parte del mundo, sean en el Perú, sean en otros países, sean donde fuere, ¿no? Hay que condenar los fraudes. Uno no puede condenar el fraude de allá y hacer fraude acá. Eso es una y también me contradicción. parece que es el pedido del retiro del embajador venezolano, ¿no? También está dentro de eso que se va a discutir. Está incluido porque el señor embajador de Venezuela ha sido un represor y él aquí no ayuda nada a los patriotas venezolanos que han venido aquí a buscar refugio. Y también otra cosa que estamos generando con un conjunto de congresistas es sumarnos a la denuncia que los parlamentarios de Colombia y de Chile, con los que ya tenemos coordinaciones y también de otros países, estamos formulando ante la Corte Penal Internacional del acuerdo al Tratado de Roma. Así es que este es un tema sumamente importante y en su momento ya veremos, así como a los criminales de Kosovo y del Oriente, ya veremos a Maduro también respondiendo ante la Corte Penal Internacional por los crímenes, secuestros, desapariciones forzadas y genocidio en el cual está incurriendo. ¿Qué es lo que toca? Gracias, congresista, por esta comunicación. Jorge del Castillo en vivo hablando de esta ley. No, gracias. Y aquí con un gran aplauso cerramos la presentación. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Muy bien, era Jorge del Castillo. Entonces, nosotros tenemos que ir a una pausa, pero vamos a regresar con otro tema importante. ¿Qué está ocurriendo en el BRAEM? Hemos bajado la vigilancia. ¿Por qué se mueren nuestros soldados en el BRAEM a manos de terroristas y narcotraficantes? Regresamos. Muy bien, ya lo habíamos anunciado, está con nosotros el general Octavio Salazar, él es miembro de las filas de Fuerza Popular, congresista de la República, ha sido director de la policía también en su momento y conoce de cerca el tema del senderismo, de la violencia terrorista que está hoy aliada con el narcotráfico. Bienvenido, gracias. Muchas gracias, Marila, y felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias de nuevo por esto y bueno, yo quería invitarlos a ver una infografía que hemos tomado, porque hoy el diario El Comercio, hay que citar la fuente, dio cuenta de cómo se habían producido las muertes de los militares en la zona del BRAEM. Ya suman 8 las vidas que se han perdido en lo que va de los últimos 12 meses. Vean ustedes el cuadro, ¿no? Junín, un herido, esto ocurrió en agosto, ¿no? En Cusco, un muerto el 24 de agosto. En Ayacucho, 7 muertos. Ayacucho, que es justamente el lugar donde empezó toda esta historia. ¿Hace cuántos años, general? ¿Hace 20? Ya, en los años no, 80. Más, claro, en los años 80. Estamos hablando de casi ellos 30 años o más. Empezaron en el año 70. Así es. Con el trabajo proselitista, ¿no? Así es. Y finalmente, también el último, ¿no? 1 de agosto, esto ha ocurrido ayer y es por eso que lo hemos invitado a comentar esto que está ocurriendo. Usted, tengo entendido, cree que son más incluso las víctimas. Sí, faltaba contabilizar, hay 2 efectivos que fallecieron el 31 de mayo, que son de la Policía de Carreteras, pero que esta zona donde ellos fallecieron en Huanta estaba fuera de la zona de emergencia. Entonces, sumando a ellos 2, estamos hablando de 10 efectivos que han fallecido en el tramo de agosto del año pasado
a julio de este año. Ahora, están pero actuando... el año pasado, Sí, perdón, el año pasado, de enero a agosto, son 29 efectivos policiales y militares que han perdido la vida. ¿En qué lapso de tiempo, perdóneme? Del 1 de enero a agosto del año pasado. ¿Y por qué? Porque estábamos justamente en periodo electoral. Entonces, como se estaba en periodo electoral, ellos arrecian su posición, agudizan contradicciones y obviamente la estrategia de ellos de cerco contra cerco en diferentes puntos estratégicos dentro del Brain, ellos actúan en emboscadas que les realizan a las fuerzas del orden. Sobre eso quería preguntarle, porque yo revisaba los detalles de cada uno de los incidentes y en muchos se dice emboscada por parte de estos elementos que sabemos que hoy no son solo terroristas, sino elementos financiados por el narcotráfico, ¿no? Así es. Cosa que nos coloca en una situación de desventaja porque el dinero del narcotráfico parece nunca acabar. Es una alianza criminal que tiene Sendero Luminoso con los capos de la droga. Ellos protegen, le dan seguridad a los cárteles de la droga, al financiamiento, y entonces esta gente indudablemente que tiene todo un soporte importantísimo. Pero ahí no queda el tema, porque también entran a tallar los campesinos, porque los campesinos en el Perú, en la zona del Brain, viven en una miseria terrible, espantosa. Ellos tienen que sobrevivir sembrando la hoja de coca, para esa hoja de coca trasladarla. ¿A quién? Trasladarla a quienes se dedican a macerar la hoja de coca, a preparar la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína. La pasta básica de cocaína, ¿dónde va? Va al Brasil. ¿Por qué? Porque el crack es una droga que se está realizando a partir de la pasta básica de cocaína. Entonces, tienen ellos como fuerzas de apoyo. ¿Hay producción de crack actualmente en el Perú? En el Perú no. No. No, es Brasil. Estamos exportando el insumo. El insumo lo llevamos a Brasil, se lleva a Brasil y es en Brasil donde se prepara, y obviamente es una droga muy apetecible para los brasileros, ¿no? Entonces, el 74% de lo que nosotros exportamos o preparamos, estamos hablando de 300.000 kilogramos, estamos hablando de 30.000 kilos, mejor dicho, 300 kilogramos, perdón. Entonces, esta cantidad que se exporta a diferentes partes del mundo, se utilizan una serie de medios. Los medios que se utilizan, por ejemplo, de la sierra, de la selva, para poder trasladarlo al Brasil, se hacen por intermedio de avionetas. Existe una ley, obviamente, que cuando se invade territorio nacional y inmediatamente opera la Fuerza Aérea del Perú para que estas organizaciones se paralicen y no saquen la droga y tengan que bajar o impedir que éstas puedan bajar, indudablemente a veces se tiene la problemática. Existe la ley, pero el problema es quien da la orden, porque después vienen las consecuencias de los enjuiciamientos a la fuerza del orden, entonces obviamente ellos tienen una serie de problemas para poder operarla. Claro, y vienen las vendetas y viene también la corrupción de la justicia. Ese es otro tema, ¿no? Entonces, ahora, yo le preguntaba, porque dicen emboscadas, ¿quién toma la iniciativa en estos enfrentamientos? A veces solamente sabemos de enfrentamientos. ¿Qué sucede? Las patrullas están saliendo a hacer su trabajo y están respondiendo estos narcoterroristas, o los narcoterroristas están tomando la iniciativa y aprovechando la baja de guardia de nuestras bases contrasubversivas en la zona, están atacando, tomando la iniciativa en el ataque, la sorpresa. Claro, las fuerzas necesariamente tienen que salir a realizar sus patrullajes y lo hacen obviamente entre punto y punto, entre puesto y puesto. Entonces, estas actividades que se realizan, obviamente, esta gente está agazapada en la selva, tienen todo a su merced para poder camuflarse, entonces, pues inmediatamente ellos realizan una contraofensiva y inmediatamente realizan disparos y obviamente causan bajas inmediatamente a la fuerza del orden. ¿Qué tenemos que hacer? Fíjate,
Acá hay un tema que es importante dentro del análisis, para que los ciudadanos escuchen. Hospitales. De 68 hospitales, solamente, perdón, no son hospitales sino postas médicas. De 68, solo 7 tienen médicos. Las restantes no tienen médicos. Presencia del Estado. No hay presencia del Estado. Profesores faltan, y los que hay infiltración de Sendero Luminoso en los colegios. Pero para eso primero hay que ofrecer garantías también en la zona. Exactamente. Hay que ofrecer garantías, pero necesitamos un Estado que acompañe. No solamente podemos nosotros mandar a la lucha contra este flagelo que es el terrorismo y esta alianza criminal que tienen con el narcotráfico solamente a los uniformados. Este es un tema político y la tienen que solucionar los políticos. Necesitamos inversión. Tenemos una carretera que en el año 2012 se empezó a hacer, desde Ayacucho hasta San Francisco. En la zona de Consuelo hasta San Francisco todavía no se termina, desde el año 2012. Existe una carretera hacia Aquiteni que está en proyecto y el resto son carrozables. Así viven nuestros campesinos. ¿Cómo ve el protagonismo o el trabajo de este gobierno en el primer año con respecto a este tema? Bueno, creo que está faltando afinar la estrategia y la visión que el político desea. Generalmente se utiliza una directiva política, que es lo que no se tiene, que es lo que se le está encargando a las Fuerzas Armadas y a la policía. La directiva política es necesaria para que pueda tener la Fuerza Armada y la policía, puedan tener ellos un respaldo. Entonces no es cuestión de decir, están en los reglamentos o estás en la orden de cambios, te vas a ir a tal puesto, a tal lugar, pero ¿dónde está el respaldo del quien es el comandante general de la Fuerza Armada y de la Policía, que es el presidente? ¿Eso tiene más peso que el número de bases, que el número de personas que se envíe, tanto militares como policías a la zona, o es una combinación de las dos cosas? Es una combinación de las dos cosas, porque las personas quienes van a enfrentarse no saben si van a retornar. Porque si tú comienzas a hacer un jalonamiento histórico de los fallecidos desde hace muchos años, en los últimos 10 años, estamos hablando cerca de 2.000 muertos, con las diferentes emboscadas que se han dado. Entonces, obviamente, se requiere el respaldo, porque después de estas operaciones vienen inmediatamente las denuncias que se formulan. Claro. Porque que hubo algún tipo de exceso y que indudablemente que se debió prever quién es el que representa o el que ha comandado en esa zona en tal fecha, fulano de tal, pues vienen las denuncias, entonces hay cierto temor también, porque los policías y los militares también son seres humanos. Entonces estamos viviendo nosotros un tema que es complicado. Necesitamos presencia de Estado, necesitamos profesores. No hay, y los que hay, Sendero está infiltrando. Yo estoy haciéndole llegar a la ministra de Educación un documento mediante el cual le estoy reiterando, porque existen nuevamente profesores que han vuelto a reingresar al sector educación, y esto no puede ser. No puede ser. Profesores que regresan vinculados a Sendero. Vinculados que han cumplido condena por terrorismo. ¿Y la lista la tiene usted? Por supuesto pero que sí. Pero se la puede dar a la ministra y nos la puede dar a nosotros también. Pero por supuesto que sí. Entonces, nosotros lo que queremos, lo que el país necesita, es una estrategia global. Es una estrategia que no solamente estén los militares y los policías dentro del campo estratégico y táctico, sino necesariamente también nosotros requerimos de que se acompañe con todo lo que el Estado tiene, el soporte, carreteras, medicinas, hospitales, colegios, Clarísimo. Luz, agua, desagüe. Entonces, obviamente, es una gente que está de abandono. Entonces, hoy en día, ellos tienen que sembrar. General. ¿Por qué? Ellos siembran su... Hay una dependencia directa. Entonces, fíjate, para concluir, la economía en el BRAE, el 90% es representada por el tema de la coca.
Así fue San Martín. Ahí tenemos un claro ejemplo en San Martín. San Martín era igual. ¿Tú sabes lo que representa hoy en día para San Martín la utilización de la coca en esa zona? 4%. ¿Se puede entonces? Sí se puede, sí se puede. Pero cuando se ingresa a trabajar todos juntos. En el BRAE no se está haciendo erradicaciones, no hay sustitución de cultivos alternativos, no hay cómo poder ayudar al campesino, porque si tú quieres que el campesino no siga sembrando coca, tienes que darle alternativas. General, nos gana el tiempo, pero le agradezco este panorama amplio que nos ha ofrecido esta noche y queda pendiente que nos alcance ese informe que ha preparado. Con todo gusto. Para poder seguirle la pista. Con todo gusto. Bueno, y nosotros estamos siguiendo también, lo hemos hecho durante esta semana, desde que comenzó el programa, el problema o la tragedia que se está viviendo en Venezuela. Hoy, nuevamente, el presidente Nicolás Maduro, que quiere imponer su asamblea constituyente, se ha referido a nuestro presidente, que como ustedes saben tiene una posición tajante de distancia, de crítica y de condena al régimen chavista. Es un inmoral. Tiene conversaciones con el presidente Trump, incitando a una intervención militar y a un bloqueo económico a Venezuela. Y ese inmoral ha convocado el martes en Lima una reunión para preparar una coalición para lanzar una agresión económica, política, diplomática y militar contra Venezuela. Palabras de Nicolás Maduro, que cada vez se va quedando más solo. Ojalá el final de la tragedia venezolana esté cerca. Con este mensaje nosotros les agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado. Los invitamos. Mañana estamos a las 9 en punto aquí con toda la energía que podemos ofrecerles y con nuestra mejor vibra para hacer de este país cada día un país un poquito mejor. Se quedan con Valery Vázquez de Velasco, que ahora ya nos contó las noticias de hoy, nos cuenta lo que va a pasar mañana. Se va a anticipar Valery. Los dejamos con noticias a las 10. Muy buenas noches.